Así es la cosa. Bueno, aquí estamos otra vez con la idea de que así es la cosa. Como si fuera cierto, ¿ah? Como si fuera cierto, como si las cosas fueran así. Y muchas veces no son ni así ni asá. Y en Costa Rica en muchos casos ni siquiera son. ¿Qué país raro el que estamos viviendo, verdad? Es un mundo raro, como decía una canción popular. Le estaba contando ayer, antes de que entráramos a grabar, que me obsequiaron un libro. Es más, lo dejé dormir un tiempito. Tal. ¿Cómo te obsequiaron un libro? ¿Ya no tenías uno? Uno muy especial. Sí, es de una personando que no, yo la memoria es un desastre, para los nombres sobre todo. Es de una alemana, de un apellido muy conocido aquí. Sobre Hitler. Ese no es conocido aquí. No, de las colonias que vinieron y todo eso. De veras. Sí, no es Hitler. Tiene agua y colonia. Porque el apellido Beckenbauer... ¿Verdad que la agua y colonia debía ser alemana, no francesa? Bueno, pero puedo contar un cuento. Pero se inició en Alemania. ¿Te das cuenta que no lo deja uno hablar? No, es que te voy a ilustrar. Es de origen alemán. El agua... Es que creo que lo inventamos. Bueno, que eso debía ser. El de colonia. En Köln. Köln. ¿Cómo se dice, Alberto? ¿Qué? ¿Cómo se dice? Köln. Bueno, que dicha que ya lo aprendí. ¿Cómo? ¿Decirlo vos? No, yo digo colonia. No puede. No, pero así no es alemán. K-O-L. En francés Sí. Bueno, voy a contar el cuento. Bueno, empecé a leerlo y eso de que hay libros que te agarran, ¿verdad? De repente. Interesantísimo sobre la anterior a la Segunda Guerra Mundial, durante el periodo de Weimar, cómo fueron sucediendo las cosas para que Hitler subiera, cómo la desocupación, sobre todo en muchachos jóvenes, produjo que se uniformaran con los uniformes pardos que les regalaban botas y empezara esa barbarie, que fue una barbarie, ¿verdad?, que llevó a Hitler al poder. Pero el relato de una persona que lo vivió paso a paso, de cómo fue descomponiéndose todo, de veras, yo nunca había tenido la oportunidad de penetrar ese submundo que se fue creando, lleno de odios, es curioso, es decir, cómo el ser humano, sobre todo en un pueblo como el alemán, culto. Eso es lo curioso, es un demagogo. Lo que logra un demagogo. Sí, claro, pero ¿cómo cae un pueblo en esa situación? Y hace una pregunta en 2 o 3 oportunidades, dice, hay gentes que todavía se preguntan cuán culpable fue el pueblo alemán de lo que sucedió. Y dice, sigo relatándolo para que el lector se percate de cuán culpable fue. Y de veras va poniendo situaciones, cómo se va deformando el pueblo por medio de un populacho, y el otro inerme, pero no hace nada. No, vieras que sí. Ahí te lo paso cuando lo esa observación es importante porque en ese caso se trata de una situación que llegó a un extremo que es bien conocido. Sí. Porque puede haber habido situaciones semejantes que por alguna razón pasaron inadvertidas en países menos importantes, tal vez. Pero también se aplica a una gran cantidad de situaciones en muchos países donde de pronto a la gente le da por ser indiferente. Y ese es lo que se llega a extremo más grave. Lo que más ha sorprendido siempre al mundo es que eso haya ocurrido en el país que ha pasado por ser el más culto de Europa. Fíjate que esa amiguita judía que tocaba el violín maravillosamente, entonces ella la empezó a llevar a ciertas tenidas con gente de veras muy apegada a los conceptos culturales y a la música y a los grandes autores, y cómo la fueron persiguiendo una niña de 18, 20 años, ¿verdad?,
cómo le bloqueaban la entrada a su apartamentico, esos mocosos vestidos de pardo, perdonando la expresión, le decían: ¿qué hace usted aquí? Usted es una puta judía, y cosas así, inauditas. Y esta muchacha que relata dice, y yo decía, yo soy una mujer, yo reacciono, pero yo veía a las autoridades donde reclamamos todavía el régimen de Weimar, que no hacían nada, le tenían temor a esas turbas vestidas de pardo, ¿no? Es curioso, se fueron imponiendo a la fuerza. Y después la gran lucha entre los camisas pardas y los comunistas, ¿no? Que fueron pero de salvaje, hasta que las camisas pardas triunfaron. En fin, muy interesante. La realidad nunca había penetrado a ese mundo con un relato tan franco, tan directo, de una persona pues que no tenía mayor importancia en ese mundo, ¿no? Cuenta, por ejemplo, de cómo se empezaron a dar los suicidios y cómo se aprovechaban los grupos estos de los camisas pardas para explicar por qué se suicidaba la gente, que era por culpa del gobierno de Weimar, que no hacía nada, y a embrutecer a la gente con respuestas simplemente violentas para arreglar las cosas, ¿no? Yo voy a sacarle copias a ese libro porque vale la pena. Yo nunca había leído algo así que me capturó. Nunca había caído en las manos una historia de Alemania, una historia de Alemania entre guerras. Fíjate que el título es Padre Nuestro, ya no estás en los cielos. Ese es el título. A mí me llamó la atención. Hay un cortecito recomendado, podemos seguir después con este tema, porque yo creo que sí ha habido por lo menos unas cuantas testimonios de gente que bien interpretó la cosa como... Hay un cortecito para... Yo he sido muy aficionado a las lecturas de... Yo me pongo muy nervioso porque del otro lado de la ventana empiezan a hacer caras. Sí, baratas. Sí, va. No son tan caras. Usted dice... Ya regresamos con Así es la cosa. Sí, decías vos que has leído varios... Es que estoy tratando, yo también, yo tengo también lapsus de memoria ahí, pero estoy recordando un libro que yo recomendé incluso en un artículo de un alemán que justamente estudiaba Derecho. Él estudiaba Derecho y era pasante en la Corte Suprema de Prusia en tiempos de la República de Weimar, y le toca graduarse bajo el nazismo y trabajar los primeros años bajo el nazismo y asistir a ciertas actividades gimnásticas de las juventudes hitlerianas, y finalmente decide irse para Inglaterra y ahí lo atrapa, lo agarra la guerra, pero describe muy detalladamente cómo se van dando condiciones sociales, políticas y de mucha indiferencia. Fíjate, hay una cosa que yo nunca la había analizado de esa forma. El gran problema económico que había florecido muy bien de la República de Weimar fue la crisis en los Estados Unidos. Claro. Porque las exportaciones se vinieron al carajo, y entonces los grupos estos de las camisas pardas se ponen de acuerdo en perseguir a los pequeños productores, que eran judíos, para que se colapsara de una vez todo. Es decir, una actitud cínica. Pero hay una cosa muy importante. Lo que pasa es que la República de Weimar fue un desastre, no funcionó. No, al principio sí. No, bueno, en el libro a la larga, sí. A ver, funcionó al principio, no, es que o funciona o no funciona. Que empezó bien, bueno, pues el pobre Hindenburg era un militar. Un viejo, sí. Pero aparte lo que pasa con
democrático de cualquier tipo, que se enfrenta a situaciones difíciles, es muy fácil desautorizarlo, ¿sí?, por el hecho de que no logra lo que la gente quiere. Y ese es un problema que nosotros mismos tenemos que pensarlo, ¿verdad? Ahora, hay un punto ahí que él describe que para mí que es importantísimo, el momento en el que hay que darle poderes extraordinarios a Hitler y los mismos parlamentarios socialistas se prestan. Sí, claro. Y ahí es donde uno cae en ciertas consideraciones sobre lo que puede hacer o no puede hacer la oposición. A cuenta de que las cosas estén mal o muy mal, entonces de pronto encuentran que conviene que alguien sea investido de poderes especiales para que la cosa marche. Y con Hitler se marchó, todo el mundo marchó a paso Claro, claro. Inicialmente se presentaba como una especie de discípulo de Mussolini. Y el Bueno, mundo, lo fue. Bueno, claro que era más bien un maestro, pero en fin, vino detrás. Vino detrás. Bueno, lo que sea. Pero en todo caso, Mussolini había logrado cosas en Italia que nadie había logrado, como que los trenes llegaran a tiempo. No, y las creaciones sindicales y todo Bueno, eso. es otra cosa. Hablo. No, es que es interesante. ¿Es qué? Que lo que hizo Mussolini, los grupos... Esas son cosas políticas. Hablo de lo que le dio prestigio a Mussolini en el mundo, que en Italia por primera vez los trenes salieron a tiempo. Y todo caminaba. Y seguro que Hitler se presentó como un hombre que iba a echar a caminar a Alemania. Y que ganó algunas guerras coloniales incluso en Europa, porque eso da mucho prestigio, que eso es el error de Obama y de Bush, creer que ganarle guerras a unos enanos militares da prestigio, claro. Usted se ha fijado que Estados Unidos después de Corea no ha peleado con ninguna potencia importante. Y le han dado por la torre todas ellas. Perdieron una. Ese es su problema. La Indochina francesa, que fue como comenzó. Bueno, pero bueno. Cochinchina se llamó primero. Sí, Cochinchina. Comencemos con Vietnam, ¿verdad? Porque Corea tiene un matiz ahí un poco extraño, donde la intervención ruso-china en la cosa, pues... No, y ahí participaron un montón de países. Es que en Vietnam no. Ahí se compraron. En Corea fue un gol que Estados Unidos le metió a Rusia en las Naciones Unidas. La guerra de Corea fue autorizada por la Asamblea General, inconstitucional, solo el Consejo de Seguridad puede hacerlo. Pero creo que hubo una ausencia rusa soviética oportuna ahí. Uno a veces puede pensar que hay una casurrería de algún lado en eso, porque Stalin no pensó tal vez que sería bueno que los Estados Unidos se dieran de narices en alguna parte. Pero ve qué interesante, a propósito, no la Unión Soviética, pero con la famosa operación de MacArthur, la operación Matador, que pasa el río prácticamente hasta el río Yalu llegó, y se vienen las tropas chinas y lo hacen retroceder nuevamente hasta el ¿cómo se llamaba? El paralelo 38. Es decir, no habría ayuda soviética ahí. Tiene que haber, claro, porque los chinos en ese entonces no estaban preparados para una contraofensiva como la que montaron. Pero no murió soldado ruso en ninguna parte. Pelearon hasta el último chino. Y en este momento... O hasta el último americano. Hay una interpretación, por ejemplo, de la intervención en Afganistán, según la cual, sin la ayuda, de algún tipo de ayuda rusa, no soviética, Estados Unidos no habría intervenido. Y entonces también ahí uno se pone a pensar, ¿será que los rusos pudieran haber pensado, bueno, dejemos que se lleven un poco de la medicina que nosotros tuvimos aquí? Y como que les ha ido parecido, ¿verdad? Ese tipo. Y luego el hecho de que Estados Unidos efectivamente ha peleado esas guerras con potencias de tercera línea. Bueno, hay que hacer un cortecito. Sí, qué interesante. Ya regresamos con Así es la cosa.
las cosas hacía la cosa de nuevo. Sí, señor. se ven a distancia. Sí, a ellos les pasa lo del exégeta, ¿verdad? Que están metidos en el bosque y no pueden ver la dimensión del bosque, solo los árboles que los rodean. Los árboles no Uno dejan ver el que no bosque. está metido con político en eso, como que se le abre el panorama y puede juzgar y analizar con mayor certeza que esos politicastros que están encerrados, ¿verdad? Uno puede especular sin riesgo. Eso es lo que Sí, pasa también, claro. Sí, claro. Y esa es una cosa que, por ejemplo, en esta cuestión de la capacidad militar, el otro día había una declaración de Obama diciendo que se equivocan quienes dicen que Estados Unidos está en decadencia. Y bueno, obviamente él no iba a decir otra cosa. Claro. Eso decía Ovacro, ¿verdad? 14 años antes de que los visigodos arrasaran Roma. Esas cosas no se pueden imaginar. No se puede imaginar. Ningún país sabe que está en decadencia. Nadie, ni siquiera exacto. Costa Rica. ¿Cómo? Ni siquiera Costa Rica. Ni siquiera Costa Rica sabe que está en decadencia. De todas las generalizaciones. Por eso se muere de risa. Esta. Se muere de risa y la califican de la más feliz del país más feliz del mundo. Sí. Y qué empeño, lo que más me hablando de eso siempre, qué empeño el del gobierno y sobre todo de un ministro ahí en destacar que somos muy felices y que todo eso los infelices somos los que no lo reconocemos. Y es que se ha tomado casi el eslogan ese de pura vida, que no es nuestro, pero que lo hemos adoptado, entonces eso se convierte en el país más feliz del mundo. Eso es, de ahí se han agarrado. Y que no es lo mismo, también otra cosa que yo lo leía por ahí en algún Y no es lo mismo pura vida que vida pura. Sí, exacto. No, eso jamás, como bueno. vida pura. ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! No es lo mismo ser feliz que creer que ser feliz, ¿verdad? Que esa es la otra cosa que podría pensarse. Imagínense usted que todo delito es pecado, pero no todo pecado es Sin delito. embargo, piensen ustedes que las estadísticas sí indican que Costa Rica está mejor de lo que aquí de lo que nosotros creemos. Bueno, Eso está como lo que decía Marco Gutiérrez cuando le hablaba de algo comparado con quién. sí, claro. Sí, claro. No, es decir, Eso es. por ejemplo, Hay que nuestra comparar. clase media no ha disminuido. por Sí, ejemplo. sí, ha bajado. Bueno, yo no creo que no haya disminuido. Sí, sí, Alberto. sí, ha Lo que pasa es que se conserva el notablemente. sticker. Claro. Se conserva el sticker y juega como el... Sí, no, sí ha bajado. Pero bueno, El problema no. social es más grave. En ese que se publica, el Estado de la Nación, ahí está clarísimo en números, ¿no? De cómo, es decir, estamos con un 23% de una población que no tiene cama en que caer muerta. Eso es trágico, ¿no? Y vergonzoso también. Puede Sí, ser. porque es una cifra que no conocíamos, que No nunca conocíamos, andábamos alrededor del 20. Sí. 19, 20, Abel Pacheco la bajó a 19 y me acuerdo que hizo un gran discurso, habíamos bajado un punto. Bueno, pero ahí se me ha mantenido y ahora 22, 23, pues puchica, eso es muy Pues, lamentable. pero siempre andamos dentro de la misma, más o menos. Pero es vergonzoso esto, imagínate No, un claro. 23% Pero de la quiero decir población es que- bajo el nivel de pobreza, así ya en miseria, puchica, no, hombre. No. Sí, eso, si uno se ubica Es que hemos abandonado la agricultura, pero además otra cosa, los campesinos quieren venirse a la ciudad, Sí, Bueno, claro. eso es lo más grave. Se va hipertrofiando. Porque la vida en el campo no es lo grata que debía ser. No, y porque quieren que sus hijos se eduquen mejor y entonces buscan y terminan convirtiéndose en vendedores de baratijas y chucherías y de ahí pasan a la delincuencia común y silvestre. Esa es la realidad trágica del país. No es que otros países no estén peor. Claro que sí. Ve lo que me pasó un día, Pero estaba yo en Cahuita y resulta que la señora de la casa donde estábamos nos dijo que la cantidad de leche de coco que tenía, que eran 2 latas que le habíamos llevado, no alcanzaba para todo lo que necesitaba para hacer un rice and bean. Qué Entonces me fui a buscar,
2 latas más y compré las mismas que había comprado aquí. ¿Hicieron el drive-in? Sí, pero ahora la traía yo la bolsita con las 2 latas y al pasar por una cerca de la casa, veo una cantidad enorme de cocos ya dorados, sí. Y me fijo, las latas que yo traía decían producto de Tailandia. Ay, leche de coco de Tailandia en el Océano Pacífico para traerla a la costa caribeña de Costa Rica. Yo ese es el tema, bueno, Costa Rica. hemos tratado ese fenómeno de Costa Rica. Los campesinos tienden a hacerse urbanos porque el atractivo de la educación. Yo me temo, como ustedes pasan por el Ministerio de Obras Públicas, ven despachos de médicos que dan certificados de salud. Por 10.000 pesos. En cualquier momento puede llegar el caso que tuvieron en Cuba alguna vez o en Chile, de médicos manejando taxis. Sí. Eso es una cuestión que los jueces deberíamos pensar. Necesitamos tantas universidades, necesitamos tantas escuelas de derecho, necesitamos... Sí, para las profesiones liberales hace falta otro tipo de profesión. No, hace falta ingenieros civiles. Bueno, pero hacen falta electricistas, hacen falta... Eso es el INA, eso son las universidades. Pero no da esto, hombre. Bueno, por eso, pero... Bueno, hace falta que aterricemos. Aterricemos, sí. Aunque se nos desinflaron las llantas con todo este comentario tan triste. Médicos taxistas.